Ya estamos de nuevo. Eh, Vi el mensaje del tiempo, pero no alcancé a mandarles el aviso. Bueno, entonces decía, es una empresa que existe, no sé si a la fecha exista, pero tenía ya muchos años de operar así. Imagínense en lo que nos cortaba la señal, el bloque anterior. ¿Qué es lo primero que tuviéramos que haber hecho en ese tipo de empresas, ¿no? De llegar ahí. Yo me acuerdo que cuando a mí me contrató, me decía, yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál es el cargo o qué posición voy a ocupar? ¿Para qué me contrató? Y él lo primero que me dijo, y ahí yo debía haber sospechado algo, me dijo, no, no te preocupes, mira, te voy a dar un mes para que conozcas la empresa, te des un recorrido por la planta, porque es una empresa grandecita, te des un recorrido por las áreas, veas, analices, observes y en un mes platicamos. ¿Mm? Eh, a mí me pareció extraño, pero pues en esos momentos cuando uno necesita trabajar, pues aceptas. Y empecé precisamente a hacer todo este análisis. Lo hace uno de manera instintiva, como parte del sentido común que debemos de tener como administradores. Y empezamos a ver cómo está organizado, cuántas áreas tiene, quiénes son los responsables, cuáles son las actividades que cada uno de ellos realiza. Y posteriormente, pues te empiezas a quedar, se te acaba, eh, te sobra tiempo libre y tratas de platicar con cada uno de los encargados de área y decirles pues, cuál es su experiencia dentro de esas áreas y qué es lo que realizan. Y empiezas a tomar un poco de información de manera superficial. En algún punto de este ejercicio que les estoy planteando, pues yo como ingeniero industrial voy al área de producción y me encargo de hacer un levantamiento de tiempos y movimientos y medir la productividad real del área de producción, de los diferentes procesos. Y pues al completar mi información, resulta que estaban trabajando por ahí del 35% de productividad. Y siempre tenían pedidos atrasados, la gente de control de calidad, los inspectores estaban haciendo trabajo de inspección al 100%, midiendo cada uno de los productos uno por uno y separando, más que llevar un control de calidad, lo que hacían era separar lo bueno de lo malo. Y posteriormente el dueño, cuando había falta de producto para completar un pedido, mandaba a traer de lo que habían rechazado control de calidad para mezclarlo con el producto bueno y esperar que el cliente no se diera cuenta. Bajo esas políticas y bajo esos esquemas se manejaban en esa empresa. Y obviamente, si tú identificas que la máxima gerencia, que el dueño inclusive de la empresa, el que pone su capital, estos grupos de interés, pues no tienen preocupación por mejorar o por implementar medidas verdaderas de administración, pues ahí empiezas a ver, ¿no? Si él hubiera manifestado algún interés real por mejorar su condición o la condición de administración de su empresa, en serio que hubiera tenido mucho trabajo que hacer y hubiera yo estado feliz de saber que podemos participar de algo desde el principio. Pero estamos hablando de esta parte, ¿no? Del análisis, de la evaluación de una estrategia. Entonces, este caso que les he estado planteando, pues sabes lo que ha manifestado, ¿no? Ha manifestado todas estas problemáticas. Primero, esta parte de la evaluación nos lleva a diferentes razones por las cuales se puede complicar o es difícil llevar a cabo la evaluación de las estrategias.
Actualmente, a diferencia de lo que leímos anteriormente, existe un incremento dramático en la complejidad del entorno, es decir, esta globalización, este continuo bombardeo de información, las facilidades o la rapidez con que se crean productos y se crean empresas, el movimiento tanto económico que se da en el entorno, es muy complejo, hay muchos factores que considerar. Como segundo punto, la creciente dificultad para predecir el futuro con precisión, y eso lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Nadie podía tenía precisamente idea de lo que se venía en relación a la cuestión económica y social con la pandemia. Nadie lo vio venir, nadie estábamos preparados para esto. Y eso es consecuencia de los dos primeros puntos, ¿no? El entorno es tan complejo que antes, si hubiera existido este brote de pandemia, de COVID, en China, antes con la tecnología y los medios de transporte que existían, pues hubieran tardado un par de meses en llegar a nuestros países, ¿no? Pero pues si ayer estaba el primer caso, resulta que en una semana o menos ya estaba moviéndose el virus a través de las personas por esta complejidad que hay en las vías, la rapidez de comunicarse, de transportarse, de ir de un lugar a otro, la cantidad de gente que se está movilizando en el mundo, como parte de estas actividades, ¿no? De diferentes empresas, con diferentes intereses en otros países, y la necesidad de movilizar a su personal, es lo que ha generado toda esta dificultad, ¿no? Entonces, ante esto, pues cada vez es más complejo predecir el futuro con precisión, por lo tanto, el análisis de las tendencias y el generar esos indicadores que me van a ir dando información prácticamente en tiempo real, si es posible, pues nos va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? El punto número 3, el creciente número de variables. Es decir, para un análisis de mercado, a veces nada más consideramos el producto y el cliente y el rango de edades y las necesidades del cliente, pero ahora hay otras variables que agregar, ¿no? Como pues pueden ser las redes sociales, las tecnologías de la informática y la comunicación, etcétera. Hay otras variables importantes. La rápida tasa de obsolescencia incluso de los mejores planes. Ante toda esta circunstancia, el desarrollo de un plan, insisto, depende mucho de los indicadores, depende mucho del análisis de las tendencias para no caer en esta obsolescencia que también la mencionamos al principio. Nuestros planes pueden ser obsoletos ante los cambios tan rápidos y constantes que tiene el contexto. El punto número 5 que habla de el incremento del número de los acontecimientos nacionales y mundiales que afectan a las organizaciones, más que claro este punto en lo que estamos viviendo. El decreciente lapso de tiempo para el cual se puede llevar a cabo la planeación con cierto grado de certeza. Hablábamos al principio que esta parte de la planeación estratégica se visualizaba a largo plazo, pero antes largo plazo hablábamos de 10 años, de 5 años, ¿no? A lo mejor ahora ante este contexto actual en el que se desarrollan los planes estratégicos para una organización, si hablamos de largo plazo y lo fijamos a un año, a lo mejor apenas es tiempo suficiente para nosotros poder tener cierta certidumbre de que lo que vamos a aplicar durante este periodo puede ser eficaz, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con este punto. Ahora, evaluar las estrategias es una práctica necesaria para las organizaciones de todos tipos y tamaños. La evaluación de estrategias debe incitar a los gerentes a cuestionar las expectativas y suposiciones, provocar la revisión de objetivos y valores y estimular la creatividad para generar alternativas
y formular criterios de evaluación. Las actividades de evaluación de estrategias deben realizarse de manera continua y no al final de los periodos de tiempo específicos o justo después que los problemas ocurran. Aquí tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué creen que esto de aplicar la evaluación debe de ser primero, diseñar criterios de evaluación? Ya vimos 4 criterios de evaluación, pero de esos 4 criterios de evaluación, de consonancia, de congruencia, de viabilidad, ¿qué información requiero obtener para tener esos datos? ¿Mm? Si yo voy a evaluar la congruencia, ¿cómo voy a medir qué tan congruente es? Ya vimos las características de esta congruencia, pero ¿cómo puedo yo tener datos de eso? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo tener datos de eso? Vamos a ver. Si yo estoy viendo que la congruencia tiene que ver con los conflictos organizacionales, ¿cómo puedo ver un dato que me diga qué tanto incongruente es? Si se dan cuenta, muchas de estas cosas se pueden percibir, pero es difícil de medirlas, es difícil de que yo pueda tener un dato al respecto, ¿sí? Pero tiene que ver con la sensibilidad que nosotros como administradores desarrollamos para poder percibir este tipo de problemáticas, ¿sí? Cuando hablamos de la viabilidad, bueno, como dice ahí, es muy fácil, ¿no? Tengo el dinero, no tengo el dinero, cuántos recursos necesito, si cuento con los recursos o no, tanto humanos como materiales, como financieros o económicos. Entonces, dense cuenta que cada uno de estos puntos, ¿sí? De la evaluación, estos 4 criterios de la evaluación, también son parte de un proceso de diseño que se debe de adaptar, dice aquí, para cualquier tipo de organización, de cualquier tipo o de cualquier tamaño, ¿sí? Esta parte de evaluar cómo están funcionando, con qué resultados están dando desde mi misión, desde qué tan cerca estoy qué tan adecuado es el camino que estoy llevando para alcanzar la visión de la empresa, ¿sí? Si mis políticas y los valores que yo he diseñado para contagiarlos a toda mi organización me está ayudando a resolver todos estos conflictos, ¿no? Entonces, esta es la parte que nosotros debemos de considerar. No importa el tamaño de la empresa, ya lo hemos dicho. Una empresa, por pequeña que sea, debe de tener misión, visión y valores. Y esos están generalmente en la cabeza de la organización, en el dueño, ¿sí? En este ejemplo que yo les di de esta empresa, que les juro, aunque no lo crean, es real, eh, pues el problema está desde ahí, desde la cabeza. El problema estaba desde la cabeza. No solo él sabía su misión, eh, no sabemos si tenía siquiera una visión, pero lo que sí estaba muy mal eran los valores. Y no los valores de la gente, sino los valores de la organización que él transmitía a la organización. La mayor parte del personal que estaba ahí, tanto operativo, era pues de un nivel, digamos, de preparación muy, muy básico.
En alguna reunión llegó a decir que ante la baja productividad que había notado que de parte del informe que yo le di, él iba a preferir contratar, imagínense nada más qué tipo de persona estábamos hablando. Él iba a tratar de contratar Hola, buenos días. exclusivamente mamás solteras. ¿Qué pasó? Buenos días. Mujeres. Era un trabajo muy pesado, había que mover moldes de acero, de metal muy grandes, y por lo general, pues esos pesan muchísimo. Y él decía, si no, fíjate cómo manejaba su planeación estratégica. Decía, si no vamos a mejorar, entonces voy a mandar a fabricar moldes más pequeñitos y para que los puedan mover. Moldes un poco más pequeños, dice, y contratarse exclusivamente, mujeres que fueran mamás solteras. Porque ellas, pues no se fijan, como tienen necesidad, van a aceptar las condiciones de trabajo que yo les diga, y no sé qué, y no sé tanto. O sea, para mí era, dije, oye, dónde están sus valores? ¿No? Entonces, toda esta problemática que surge desde la propia mentalidad de los dueños principales o de los principales accionistas. Ese es el desafío, ¿sí? Ese es el desafío. Las actividades de evaluación de estrategias deben realizarse entonces, esta parte de la actividad de evaluación, decíamos, eh, debe realizarse de manera continua y no al final de los periodos de tiempo específicos o justo después de que los problemas ocurren. Es decir, esto es lógico, ¿no? Al nosotros incorporar en las diferentes estrategias funcionales, en los programas de trabajo, ¿sí? Y incluso en los procedimientos operativos, indicadores de indicadores que me sirvan para llevar este seguimiento, ¿sí? Pues yo obviamente estoy cumpliendo con esta parte de la evaluación continua, ¿sí? En la cual en cualquier momento yo podría tener información o analizar la información y sus tendencias que me permita tomar decisiones. Y así evitar estar esperando a que termine un periodo. Yo puedo decir, pues vamos a hacerlo mensual o vamos a hacerlo trimestral o semestral para valorar el alcance de toda la estrategia, de toda la planeación estratégica de la empresa, ¿sí? O evitar que justo cuando ya tengo problemas de congruencia, de viabilidad, de consonancia, ¿sí? Justo cuando yo ya veo esos problemas, pues entonces tratar de arreglar algo, pues va a ser más complicado. Entonces, precisamente esto es lo que nosotros, para eso nos sirven toda esta planeación, es decir, no es exclusivamente tirar las políticas, misión, visión, objetivos, pegarlas en un papel, en la empresa, en todas las paredes y esperar que ya con eso eh, la empresa fluya. Tenemos que meternos como administradores. Tenemos que meternos en conocer, como era parte de las habilidades y las características del estratega que las analizamos, no sé si recuerden,
que decía que teníamos que tener conocimiento completo de todas y cada una de las áreas funcionales y todos y cada uno de sus procesos clave de cada una de esas áreas funcionales que me van a servir a mí para poder conocer y generar los indicadores de desempeño de cada una de las áreas y actividades más importantes de cada una de esas áreas. Bueno, pues a esas nos referimos. ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas más importantes del departamento de finanzas? ¿Cuáles son las áreas y actividades más importantes del área de producción, del área de calidad, del área de ingeniería, de marketing? ¿Sí? Y generar esos indicadores que me permitan de manera continua, prácticamente en tiempo real, tener información puntual, ¿sí? Y no tener que esperar al final para analizar una tendencia, ¿sí? Ni tampoco estar esperando a que haya una problemática, ¿sí? Que sea tan evidente que haga que yo tenga que voltear a verlo, sino generar esos indicadores. Al evaluar estas estrategias de manera continua y no periódica, permite que se establezcan puntos de referencia del progreso y de su monitoreo efectivo. Las estrategias exitosas combinan la paciencia con la voluntad de aplicar medidas correctivas oportunas en caso necesario. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos. La evaluación de estrategias comprende 3 actividades básicas. Primero, examinar las bases de la estrategia de una empresa. Segunda, comparar los resultados esperados contra los reales. Y tercero, aplicar medidas correctivas que garanticen que el desempeño cumpla con lo planeado. La retroalimentación adecuada y oportuna es la base para una evaluación efectiva de las estrategias. Y vamos a retomar lo mismo. Decíamos, al inicio del semestre analizamos la estructura que estamos desarrollando para la planeación estratégica y veíamos que en todos y cada una de las etapas o de las fases encontrábamos elementos de retroalimentación. A eso se refiere esta parte. La evaluación continua implica una retroalimentación constante conforme vamos avanzando en las etapas. Esa retroalimentación tiene que ir desde las bases de la estrategia de una empresa. Aquí voy a atrever a hacerles una pregunta, a ver quién me la puede contestar. ¿Cuáles son las bases de la estrategia de una empresa? Que si las vimos, y las he estado machacando todo este rato. Alguien que me pueda decir cuáles son las bases de la estrategia de una empresa, cuáles piensa que son. Corre tiempo. Vamos por nombres. Felixia. ¿Está ahí? Felixia. ¿Sí se pronuncia bien? Felixia. ¿No? José Valentín. ¿Cuáles serán estas bases de la estrategia de una empresa? ¿Eh? ¿Dónde dijimos que partía el trabajo de la planeación estratégica? ¿A partir de qué?
contesten, me están dando malas ideas para el próximo global. ¿No? No hemos estado diciendo todo el tiempo que de donde parte la planeación estratégica tiene que ver con la misión, visión, políticas, objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la planeación estratégica? ¿Lograr una qué? Empieza con ventaja y termina con competitiva. ¿Estamos? Sale pues, entonces vamos a despertarnos. Vamos a avanzar un poquito con esto y me van a ayudar a leer una pregunta cada quien. Entonces, en la revisión de las bases de las estrategias, se pueden ejecutar mediante el análisis de las respuestas a las siguientes preguntas. La primera, por favor, si está Carlos, ¿podría leérnosla, por favor? ¿No? Eduardo. ¿Cómo han reaccionado los competidores a nuestras estrategias? Esa es una de las preguntas. Ahora, ¿tú cómo piensas que puedes responder a esa pregunta? ¿Con qué información de la empresa tú puedes responder a esa pregunta para saber si las bases de las estrategias son congruentes? Bueno, se podría tomar en cuenta cómo es que han ido las ventas, ya que dice que cómo han reaccionado los competidores. Entonces, conforme ellos también han ido reaccionando, han ido implementando nuevas estrategias para poder también ir creciendo. Correcto. Ok. Entonces acuérdate que acuérdense en general, gracias Carlos. Eduardo, gracias. Acuérdense que dentro de las diferentes estrategias que revisábamos, decíamos que esas estrategias eran vigentes siempre y cuando nuestro mercado de competidores o nuestros competidores no reaccionaran a lo que nosotros habíamos implementado. ¿Sí se acuerdan? Cuando leíamos y analizábamos que si yo pongo una estrategia en costos, pues esa estrategia de liderazgo en costos me va a ser funcional mientras mis competidores no cambien sus estrategias. Cuando ellos también pasen a la misma estrategia que yo, entonces yo tendría que ver hacia dónde voy a mover mis estrategias. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características. Bien, gracias. La siguiente está relacionada con esta y habla de cómo han cambiado las estrategias de los competidores. Aquí es el caso, o digamos, contrario. Yo tengo que observar cuáles son las estrategias que mis competidores están manejando, ¿sí? Y tratar de adaptarme para competir con ellos. Si ellos vuelven a cambiar sus estrategias, pues yo también tengo que ver hacia dónde me voy a mover yo. Entonces, tanto cómo han reaccionado los competidores a nuestras estrategias, como, el punto 2, cómo han cambiado las estrategias de los competidores a las cuales yo también tengo que reaccionar de alguna forma. ¿Sí? Entonces, por otro lado, analizar si han cambiado las fortalezas y las debilidades de los principales competidores. ¿Sí? O sea, si yo ocupé una estrategia, vamos a decir, ofensiva, atacando las debilidades de un competidor, ahora
pues tengo que tener información si con el paso del tiempo mi competidor ha fortalecido sus debilidades o ha mejorado o ha superado de alguna forma sus debilidades o ha cambiado el nivel de estas, que a lo mejor ya está haciendo que mi estrategia ofensiva no sea tan efectiva o esté perdiendo su efectividad o su eficacia, ¿sí? Entonces, estos puntos obviamente tienen que ver con la primera selección de estrategias, tiene que ver con el planteamiento de mi misión, mi visión y mis políticas, mis valores, porque es la que define mis estrategias y en función de mis estrategias yo puedo hacer este análisis, ¿ok? El día de mañana vamos a iniciar a partir de aquí, vamos a retomar esto. Prepárense por favor porque vamos a ir tratando de desahogar cada una de cada uno de estos elementos, uno por uno, de ustedes, ¿sí? Vamos a participar 8, que me van a ir dando respuesta a cómo vamos a analizar estos aspectos, ¿ok? Entonces, si no, si no hay alguna otra duda, ya estamos sobre el tiempo. Recuerden, necesito que participen, no nada más que se anoten en la lista y se desaparezcan, ¿ok? No me obliguen a poner otras dinámicas que no estoy acostumbrado, pero no me cuesta mucho trabajo ponerlas. Entonces, nos vemos el día de mañana, por favor, a las 8, para iniciar a partir de la revisión de las bases de las estrategias y lo que siga. ¿Sale? Gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego.